de un colegio que yo estimo mucho, que trabajé allí 5 años, antes de estar aquí en el Universidad Paula y estar con los jóvenes del Instituto Fiscal, yo trabajé en la Academia Militar Marcial Suprema y buena parte de mi vida docente transcurrió en este claustro. Entonces, pues para mí es un placer que ellos estén acá y que sean de grado noveno y que también nos hayan acompañado con una ponencia que ellos han titulado Caracterización de los gases en un organismo. Ellos son Juan Castañón, Juan Díaz Castro y Sebastián Gómez Ángel y Aaron Morales. Mucho posible. Pues nuestra exposición se basa en los gases en nuestro organismo, en la respiración y pues con mis compañeros van a ver cómo van surgiendo el gas. Los gases en el aire. Los gases en el aire principalmente son el nitrógeno, el oxígeno, gases nobles como el argón y el dióxido de carbono. El oxígeno ocupa casi una quinta parte del aire. Pues, como nos han enseñado, es vital para la vida, las plantas, los seres humanos y animales. El nitrógeno es un buen conservante, ocupa una quinta parte del aire, y el dióxido de carbono, que es el que nosotros exhalamos al respirar, pero no solamente exhalamos ese. Este dióxido de carbono también lo utilizan las plantas para crear su propio alimento. Bueno, aquí podemos ver un porcentaje. El 21% del aire está conformado por el oxígeno, el 78% del nitrógeno y un porcentaje del 1% está conformado por gases nobles como el argón y el dióxido de carbono. Bueno, nosotros los seres humanos del día podemos estar, finalizando el día, podemos tener entre 400 y 1200 centímetros cúbicos de gases. Si los gases se ven a la digestión, entonces la mayor parte de los gases son absorbidos por la pared intestinal. ¿Cómo se pueden ir en la pared? En la pared intestinal hay como unas vellosidades, como las que tenemos en las manos. Entonces, a los gases entrar a esta zona, se forman unas burbujas que se adhieren a estas vellosidades. Unos 6 a 0.4 litros es lo que se adhiere, y lo que expulsamos es 1,6 litros que se pueden expulsar entre nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y en ocasiones gas metano. O más bien cuando uno inhala, no solo está inhalando oxígeno, también los otros gases que veíamos anteriormente, pero cuando uno exhala también oxígeno, pero en menos cantidad de la que uno inhala. Básicamente esos gases están en la sangre, son el oxígeno y el dióxido de carbono, pero hay otros gases que están en una misma cantidad que ayudan a la combinación de las células entre sí, como es el óxido nitroso, el sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. Pero ahí el oxígeno, también como está la vida, es el causante del envejecimiento del cuerpo. El aire llega a los pulmones, pasa por los bronquiolos y alveolos. Y ahí llega por los capilares sanguíneos, pasa y se aloja en la sangre con esa sustancia por la hemoglobina, y luego está llevada hasta las células. Y luego el proceso se repite. Pero el CO2 no puede durar mucho tiempo en el glóbulo rojo, porque si no lo mata, lo lactiza. ¿Por qué un organismo a inhalar dióxido de carbono? ¿Qué es el dióxido de carbono? Básicamente, el dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico,
Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno. ¿Cuál sería el recorrido del CO2 dentro del organismo? Como primer paso, el aire con CO2 recorre las fosas nasales, la laringe, la faringe, la laringe y la tráquea, para luego repartirse en los nódulos y las ramificaciones nucleares. Luego, cuando el aire con CO2 llega a los alveolos, pasa a la sangre difundiéndose a través de las paredes alveolares en la red capilar que lo rodea. La sangre con CO2 es distribuida a todas las partes del cuerpo a través de la circulación sistémica y con la ayuda del bombeo de la parte izquierda del corazón. Al circular la sangre llega a los órganos, tejidos y células. Cuando la sangre que transporta el CO2 llega al cerebro, le provocaría al organismo ahogamiento debido a que el oxígeno no llegaría a este, dejándolo inconsciente, luego en coma y finalmente causándole la muerte. Bueno, gases a nivel humano, yo me baso más que todo en la digestión y la excreción. Voy a dar una introducción rápida y sencilla acerca de la digestión humana, que ya la mayoría lo conocemos o todos. La digestión humana se produce mediante cual los alimentos y las bebidas entran al organismo y estas en el estómago se convierten en micropartículas para repartirse como energía para todo el cuerpo. Bueno, ¿a qué quería llegar con esta introducción? A ver qué gases se componen en la cavidad estomacal y cuáles son los que se expulsan. El metano cuya fórmula química es CH4, es un gas tóxico, ciertamente es inflamable. Este gas se desprende de pantanos. Bueno, el metano se produce por la descomposición anaeróbica de la materia vegetal. O sea, toda materia vegetal y cierta parte del animal en descomposición forma gas metano. ¿Cómo producimos nosotros ese gas metano en el organismo? La mayoría de los alimentos que nosotros consumimos son vegetales o materia vegetal. El alimento es descompuesto en el estómago por la enzima del ácido estomacal, que es la pepsina. Bueno, es uno de los tantos componentes del ácido estomacal como el ácido clorhídrico. Pero nos basamos en la enzima que es la pepsina, que es la que ayuda a descomponer toda el bolo alimenticio en el estómago. Al descomponerse es transportada esa energía, bueno, se descompone para hacerse micropartículas para así poderse repartir por todo el cuerpo. De esa manera, la partícula de la hemoglobina empieza a crear enlaces que por medio de factores como temperatura, la acidez estomacal y demás, forman el metano, CH4. Más adelante vamos a ver la partícula de la hemoglobina y se van a dar de la pepsina y se van a dar cuenta por qué es que produce eso. Bueno, el metano es uno de los gases que el cuerpo expulsa por medio de la secreción. Nosotros sabemos que, como un ejemplo fácil sería, en el campo se usa más que todo el biodigestor. ¿Biodigestor en qué consiste? Se usa materia fecal de animales, se pone en alto grado de calentamiento y al someterse a calentamiento empieza a producir gas metano. ¿Qué pasa si nosotros retenemos un gas o en cuyo caso una flatulencia? Se nos estaría acumulando el gas, básicamente el metano o también otros gases que los componen en la inhalación. Nosotros estaríamos absorbiendo, reteniendo en el estómago, estaríamos reteniendo el metano y eso estaría haciendo que nuestro estómago empezaría a inflarse. Ahí pues aparece un diagrama de las fuentes de emisión de metano. En vertederos la mayor parte es por combustible fósil de minería, otra por el ganado, porque a base de estiércol de ganado es que hacen los biodigestores que ya les había explicado, y otra fuente. Bueno, otra forma de manifestación del metano es una flatulencia. Nosotros, ¿cómo sabemos que una flatulencia tiene metano? Porque el metano en cierto grado es inflamable, o sea, y por el olor que emite. Bueno, como ya le había explicado, las flatulencias no solamente se componen de metano, sino también de dióxido de carbono, nitrógeno, gases, lo que recibe el cuerpo.
¿Cuál es Bueno, el hay gas más o natural? menos era lo que les había explicado. El gas natural es un mecanismo. Claro que la imagen es un poco exagerada. Y ahí está El gas natural es un marrón. la partícula de la benzina. Se ve que por los enlaces de hidrógeno más las interacciones de temperatura y acidez del estómago, por eso es que se va formando CH4, la partícula de carbono y las 4 hidrógenos. Otro factor que afectaría también, bueno, que influiría en el ser humano, sería en la inhalación, digamos, de gases de diferente densidad. Por lo menos si nosotros inhalamos helio, las cuerdas vocales van a empezar a ponerse más delgadas y haría que por tiempo limitado, depende de la cantidad de helio que inhalemos, la voz se va a poner más aguda, más, como por decirlo así, más chillona. Y si nosotros inhalamos un gas como más denso, que puede ser el hexafluoruro de azufre, las cuerdas vocales lo que van a hacer es dilatarse y se van a poner más anchas, lo que va a hacer que nuestra voz sea más grave. Bueno, este trabajo fue darse cuenta de los factores de los gases que influyen en el cuerpo. Claro que los gases afectan o influyen en el cuerpo de manera constante. Y pues esa era más o menos una forma de representar. Chicos, preguntas. Lo que la discusión es un poquito el esquema que hemos venido trabajando. Si continuamos con la parte histórica, ustedes ya lo contextualizan algo biológico. Esa parte es bien llamativa. Ustedes nos cuentan, mire, eso nos pasa a diario. Eso es lo que me está ocurriendo en mi cuerpo. Obviamente hay que afinar cosas, hay que mirar ciertos términos que están usando. Por ejemplo, acá, es almidón. ¿Sí? Lo que estás viendo es una hidrólisis. Una exosa. ¿Sí? Pero ustedes logran en exposición como vincular varios aspectos importantes que hacen parte de la vida diaria de todos nosotros. Entonces, como que esa parte es muy llamativa. Además que pues la fluidez verbal que tiene el grupo es Muy buena. interesante. Bueno, otra cosa. Si bien ellos presentan acá una cuestión de un proceso biológico, discutíamos que es bastante complejo llevarlo de pronto a la parte experimental, aunque se podría hacer. Pero, por ejemplo, yo mirar la circulación de un gas en la sangre es muy difícil, ¿sí? Y yo me tengo ahí sí que basar en un soporte teórico muy fuerte, entenderlo y de pronto llevar a una modelización pero un poco más simple para poder llegar a comprender todo eso que ocurre, lo que hablaba de pronto días en la sangre o de que pasaba el aire por el bronquio, por el bronquiolo, por el alveolo, qué está ocurriendo realmente en el alveolo para que de ese aire que yo respiro se extraiga el oxígeno y se lleve a la hemoglobina. Dime. Aunque es interesante lo que comenta el compañero Ana Ah, ya. en la parte de biodigestión. Sí. Cuando él pone ese ejemplo del campo, oiga, en el campo utilizan biodigestores. Entonces ya como que el asunto no es el metano que simplemente expulsamos, sino cómo ese metano también se puede fabricar experimentalmente porque un biodigestore es un artefacto, ¿sí? Y cómo puedo aprovechar ese metano como fuente de energía. Países como Australia, Nueva Zelanda utilizan biodigestores a partir del estiércol del marrano. Pues cogen la materia fecal del Y la entierran. y a partir de ello pues extraen la gran cantidad de metano que utilizan luego como fuente de energía en diferentes procesos. Es una energía limpia, que no libera tanta cantidad, tantas emisiones de dióxido de carbono. Sí, no, pues es que es el campo mío. Entonces me pareció muy buena la exposición en la medida que ustedes están como asumiendo unos procesos, pero le están llenando de significado y no es tanto la exposición del libro porque si se fijaron o sea, cuando ellos nos hablaban de la expiración y de la expiración no asumían y es lo que uno encuentra en los libros normalmente, que entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces ellos están haciendo como el ejercicio de empezar a explicarnos que no es que entre totalmente oxígeno, sino que en la atmósfera hay otros gases y como que esa estructura de esos otros gases como que tienen que ver con eso, con el hecho de que nosotros podamos respirar, ¿sí? También al igual al salir, ellos me parece un comentario muy acertado cuando están diciendo es que cuando nosotros expiramos, cuando nosotros
botamos ese aire, no solamente está saliendo dióxido de carbono, sino hay una parte de ese oxígeno que como que queda ahí, teóricamente uno lo puede comprobar porque hay un aire dentro de los pulmones que es el aire residual. Y sin ese aire residual la presión no podría ser la misma para que el oxígeno entre o el dióxido de carbono salga. Entonces eso me parece muy interesante. De pronto ahí, bueno, lo que yo pensaría que hizo falta en el momento de hablar, por ejemplo, de la toxicidad del dióxido de carbono, también hacer la comparación con lo que es el monóxido de carbono, ¿no? Porque como que el dióxido de carbono es peligroso, es contaminante, pero es un elemento que nuestro organismo puede manejar, ¿sí? Entre comillas puede manejar, como que hay unas adaptaciones que a nosotros nos permiten realizar la circulación, realizar ese transporte, expulsarlo, ¿sí? Cosa que no pasa con el monóxido de carbono. Por eso es que este sí es el contaminante, el monóxido de carbono mata, el de la propaganda. Entonces como que ahí hizo falta hacer esa comparación frente a la estructura del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Y bueno, de pronto no era el tema, pero uno podría estar relacionarlo como con las adaptaciones que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo para poder manejar ese tipo de sustancias en el organismo, ¿no? Y también pues en la parte de hacer como precisiones frente a lo que es el metano, pues yo le preguntaba a Wilson acá que por ejemplo el gas natural que nosotros manejamos es el metano, sí, pero el olor, tengo entendido que el olor no viene del metano. No viene del metano. El metano sí tiene olor, el propano no. O sea, Pero el gas natural de casa es metano, el gas natural vehicular es metano. El gas de pipa, cuando usted compra un N-propano, cilindro de rayo gas, que obviamente se siente un olor, ese olor no es del propano porque el propano es inodoro. Son sustancias químicas que le agregan para que la gente detecte, sí, así como usted decía, desde el organoléptico, como hablaban dos grupos, desde el organoléptico usted detecte, uy, venga, hay una fuga de gas, porque si a ese gas no le agregaran nada, ¿cómo se da cuenta que hay un escape en el cilindro de gas que usted compró? Pero entonces el gas natural también tiene olor. El gas natural, o sea, el que se considera gas natural, es el metano, que lo están contando. Ese sí tiene un olor, y ese olor va a variar en el cuerpo de acuerdo a lo que usted coma. Eso sí. No le va a oler igual. Sí, el gas, la flatulencia no va a oler igual en todos. Si usted comió frijoles, aquí comió todas maíz. las personas. O cuando come maíz pira, o cuando come, sobre todo cuando la gente tiene dietas ricas en sulfuros, graben la atención chicos, en sulfatos y sulfuros provenientes de las carnes rojas, ahí es cuando la flatulencia toma olores más fuertes. Y también tiene que ver con el hecho de que nosotros tengamos una flora bacteriana, porque el hecho de que como que allá estén actuando unos microorganismos, como que eso le genera a las sustancias unos cambios y eso va generando unas mezclas y eso también es lo que se va a expulsar del cuerpo, ¿sí? Habría que, bueno, tampoco era parte del tema, pero también habría que hacer la precisión, por ejemplo, en cuanto a eso. O sea, normalmente nosotros estamos produciendo gas, ¿sí? O bueno, en esencia nosotros no, ¿sí? Como que lo que está pasando por dentro de nosotros con ayuda de la flora intestinal. La Escherichia coli. Pero, por ejemplo, la Escherichia. hay dos partes de la digestión, una parte que es a nivel químico y otra parte que es a nivel biológico, ¿no? A nivel químico con todas las sustancias que tienen que ver con el estómago, los ácidos estomacales, y a nivel biológico con la flora intestinal. Cuando uno de esos dos elementos falta, entonces cuando por ejemplo las personas empiezan a producir flatulencias con olores, ¿sí? que es lo que uno evidencia cuando el organismo está fallando, cuando se está enfermo. Y ahí es donde toca ir al médico. Entonces, normalmente uno produce gas y está botando gas todo el tiempo, pero no todo el tiempo está botando esa flatulencia olorosa y desagradable, ¿no? Ahí es cuando pasa algo en el organismo, o usted lo sobrecargó, o ahí está fallando uno de los dos aspectos de la digestión. Pero eso muy bien, muchachos, muy fluida la exposición, muy fluida.